Bien, entonces, cuando tengan alguna duda, me pueden mandar un mensaje en el chat y lo revisamos, ¿vale? Entonces, espero que hayan revisado los problemas que están en el material que tenemos disponible en la plataforma. Si no lo han revisado, sí, es cierto que necesitan permiso, pero pues es un archivo PDF. Se lo pudieron haber pedido a cualquier otro que no le haya tenido problemas con los permisos, ¿no? Estoy seguro que la jefa de grupo o algún otro de los compañeros pues, se les puede haber pasado de los que no tuvo problemas con ello. Entonces, vamos a revisar. Tenemos este problema de determinar el número de electrones que pasan por segundo por la sección de un alambre en el cual fluye una corriente estacionaria de 0.7 amperes, ¿verdad? Entonces, para decir que tenemos una corriente, la corriente la definimos la sesión anterior, que ya tiene mucho tiempo, pero bueno, vamos a tratar de que eh, sean más seguido las clases síncronas, ahora que ya no tenemos problemas de la calificada. Entonces, la corriente se define de esta manera, ¿bien? Si la corriente es estacionaria, es decir, si I es estacionaria, entonces sucede esto que tenemos aquí, que I no es la derivada de la carga con respecto al tiempo, sino simplemente es la división de la carga con respecto al tiempo. Esto sucede cuando la corriente es estacionaria. Esto es similar a cuando hablamos de velocidad constante, por eso aquí les puse una analogía. Esto es similar a cuando hablamos de una velocidad constante. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, pero si la velocidad es constante, entonces la velocidad simplemente es la distancia respecto al tiempo, que esa es la ecuación clásica que nosotros conocemos del bachillerato. Si esto sucede, es decir, si tenemos eh, corrientes estacionarias, pues la carga transferida la podemos encontrar solamente resolviendo para la carga, es decir, expresando el tiempo del lado de la corriente de manera que nos quede así escrita. Vamos a ver, que nos quede solamente Q es igual a I por T. Entonces, esta va a ser la carga intercambiada o transferida en el estado estacionario, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos corrientes constantes respecto al tiempo. Y ya, solamente tenemos que, digamos, sustituir los valores que conocemos. Nuestra corriente es de 0.74 amperes, ¿verdad? Esta la tenemos aquí. El tiempo es de un segundo. Y ya, sabemos que 0.7 coulomb sobre segundo, bueno, más bien que amperes son coulomb sobre segundo. Si multiplicamos por un segundo, pues nos va a quedar solamente 0.7 coulombs. Esto ya nos da una cantidad de carga eléctrica transferida, pero lo que nos pide son los electrones. Entonces hay que dividir esta carga entre el valor de la carga del electrón para saber cuántos electrones se transfirieron. Entonces ponemos aquí número de electrones es igual a la carga transferida entre la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Si ustedes hacen esta cuenta, nos va a quedar aproximadamente 4.37 por 10 a la 8, perdón, por 10 a la 18 electrones. Aquí no tiene unidades porque estamos hablando de un número, ¿verdad? Simplemente de un número, que es el número de electrones transferidos. Bien, no sé si tengan dudas en este problema, realmente es muy simple. Igual creo que todos los demás van a ser muy simples. Espero que no se me aburran porque son bastante básicos, pero la idea es hacerlos de manera detallada, ¿no? Para que no solo se entienda la cuenta, porque si nos centramos simplemente en hacer la operación, bastaba con empezar aquí, donde está la Q, y terminar aquí. Olvidarnos de lo demás, ¿no? Pero olvidarnos de los demás es no considerar la parte conceptual, es decir, no considerar qué es una corriente estacionaria.
Si tienen dudas, se pueden manifestar, compañeros. Si no, vamos al siguiente problemita. No, profe, creo que no hay duda. ¿No? Bien. Son Profe, ustedes... esto ya lo habíamos visto algunos, creo que en clase de electricidad y magnetismo. Sí, en el bachillerato. Ujú. Sí. Ah, Sí. profe, creo que del problema que mencionó un compañero, nadie pudo acceder. Nadie pudo acceder. El archivo de circuitos y no me acuerdo qué. Ese a mí también me apareció que necesitaba permiso. O sea, pero de plano nadie pudo acceder. Mm, Pues yo creo que no, porque yo a los que les pregunté no pudieron y fueron como a cinco. Ay, caray, eso sí está bien raro. O sea, que no hayan accedido unos 5, 6, hasta 10, es como normal, pero que nadie haya podido acceder, eso sí está bien raro. Es que dice que se necesita permiso. Ok. Bueno, ahorita revisamos eso. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a parar un poquito la transmisión y el video. Y antes de eso, Sí, profe. bien, entonces, vamos a continuar con, con los problemas resueltos del primer archivo de donde se habla de ley de Ohm. Y entonces el siguiente dice, determina la diferencia de potencial entre los extremos de un alambre con resistencia de 5 ohms si 720 coulombs pasan a través de él cada minuto. Entonces, este también es muy simple. Aquí lo que nos están diciendo, a pesar de que dice 720 coulombs, parece que es una carga, pero cuando nos dicen pasan a través de él cada minuto, eso significa que son 720 coulombs sobre minuto. Y si escriben eso como una relación, digamos, de unidades, pues lo que se observa es que es Coulomb sobre tiempo y eso es una carga, perdón, una corriente estacionaria. Si cambiamos los minutos por segundos, ¿verdad? Ustedes ya saben hacer eso. Lo que tenemos es 12 Coulomb sobre segundos y Coulomb sobre segundos son los amperes. Entonces tenemos una carga estacionaria, perdón, una corriente estacionaria de 12 amperes. Así, si queremos obtener, dice, determina la diferencia de potencial. Determinar la diferencia de potencial es equivalente a decir, determina el voltaje. Entonces ponemos voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si ustedes multiplican, pues nos va a quedar 60 volts. Entonces, esa sería la respuesta. 60 volts, ¿verdad? No sé si tengan dudas aquí. No, muy bien. Entonces, quien tenga dudas, de verdad puede interrumpir, me puede mandar un mensajito por chat o en el WhatsApp y lo observamos. ¿Eh? Yo tengo aquí además a la mano mi celular y les puedo estar leyendo todo lo que escriben en WhatsApp. Entonces, de hecho, creo que sería más conveniente que lo escribieran en WhatsApp, así no cambiamos de pantalla aquí en la computadora. Entonces, el siguiente dice, una barra de cobre porta una corriente, nuevamente aquí al decir porta una corriente, habla de una corriente estacionaria. Entonces, porta una corriente de 1200 amperes y tiene una caída de potencial de 1.2 milivolts a lo largo de 24 centímetros de longitud. Pregunta, ¿cuál es la resistencia por unidad de longitud de la barra? Entonces, la resistencia, bueno, si recuerdan ustedes la ley de Ohm es voltaje es igual a resistencia por la corriente. Si nosotros de esta ecuación resolvemos para la resistencia, pues nos va a quedar voltaje entre la corriente o entre la intensidad. A veces la escribo con mayúscula, aunque creo que en los siguientes problemas la escribí con minúscula, pero no se confundan. A veces pongo I o a veces pongo una I como la de los vectores unitarios, nada más que sin gorrito. Bien, entonces, pues aquí ya tenemos cuál es el voltaje. El voltaje son 1.2 milivolts
y la corriente son 1200 amperes, ¿verdad? O amperios. Entonces, esto lo escribimos, sí, aquí, vamos a ver, ay, caray, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aquí está. Dice, profe, entonces, ¿sí está guardando la clase? Sí, sí estoy guardando la clase, Fernanda, pero la idea es que también sigan el apunte, que no se me vayan a quedar dormidos. Sí, sí estoy guardando el apunte. Lo estamos grabando con otra aplicación fuera de Zoom. No lo estoy grabando en Zoom, lo estoy guardando con otra aplicación, pero sí lo estamos guardando. Entonces, nos quedan 10 minutos. Vamos a aprovecharlos y les voy a abrir otra sesión. Entonces, aquí solamente hacemos las operaciones y nos queda 1.2 entre 1.2 es 1 y nos queda 10 a la menos 3 entre 10 a la 3. Lo ponemos en el numerador, pero como va a subir, va a cambiar el signo del exponente y nos va a quedar 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, nos va a quedar 10 a la menos 6. Entonces va a ser 1 por 10 a la menos 6, volts sobre ampere. Volts sobre ampere son ohms. Bien. Y entonces nos va a quedar una resistencia de 1. Y 10 a la menos 6 lo podemos escribir como mu, que es micro ohms. Entonces el resultado es 1 microohm. Al dividir entre la longitud que de la que se habla, porque, ojo, esta caída de potencial se dio en 24 centímetros. Eso significa que esta resistencia es a los 24 centímetros. Acuérdense que tenemos otra expresión para la resistencia que dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces, la resistencia no es la misma para todas las distancias. Esta resistencia que tenemos aquí es a los 24 centímetros. Entonces lo podemos escribir como 1 microohm sobre 0.24 metros, que son 24 centímetros. Y esto, es decir, si lo dividen, nos queda 4.17 microohms sobre metro. Entonces, ¿qué es la respuesta que nos pide, no? ¿Cuál es la resistencia por unidad de longitud de la barra? Esta sería la resistencia por unidad de longitud de la barra. Bien, entonces vamos a preguntas. Pueden manifestarse, compañeros. La corriente. Y entonces solo hacemos la operación, ¿verdad? El voltaje es 18 volts entre 1.2 amperes. Si ustedes hacen la operación, pues es bastante simple. Les queda ahí 15 ohms, ¿verdad? Volts sobre volts sobre amperes nos da ohms. Está muy, muy simple. Tenemos otro problemita que dice una empresa de servicios eléctricos extiende dos cables de cobre de 100 metros desde la red principal hasta la de uno de sus clientes. Si la resistencia del alambre es de 0.10 ohms cada 1000 metros, acuérdense que las resistencias dependen de la longitud, ¿eh? Entonces es normal que nos digan en determinada longitud se tuvo una resistencia tanto, ¿no? O tal, porque aumenta con la longitud la resistencia. Calcula la caída de voltaje en la línea para una corriente aproximada, ¿verdad? Una corriente de carga aproximada de 12 amperios o de 12 amperes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si podemos aquí cambiar un poquito. Ok, ahí está. Entonces, más o menos es el circuito. Vean, tenemos esta línea que aparece aquí como una resistencia, es uno de los cables. Le hemos puesto este símbolo de resistencia porque cada cable tiene asociada una resistencia. Entonces, que está aquí es un cable y la resistencia del primer cable, sería el segundo cable
que tiene asociada una resistencia. Aquí decimos que la resistencia es proporcional a la longitud y la resistencia la conocemos para 1000 metros, ¿verdad? Para 1000 metros es 0.10 ohms. Para 100 metros, pues va a ser la misma resistencia, pero dividido entre 10 por esta relación de proporcionalidad. Bien. Entonces, para conocer, si fuera proporcional al cuadrado de la distancia, pues aquí tendría que ir 10 al cuadrado, pero como es proporcional a la distancia, pues entonces la distancia de 100 metros es igual a, perdón, la resistencia a la distancia de 100 metros es igual a la resistencia a la distancia de 1000 metros entre 10 por la relación de proporcionalidad. Al calcularla, pues obtenemos este valor para la resistencia de 0.01 ohms. Si este valor lo reemplazamos en nuestra expresión de la ley de Ohm, pues obtenemos 1.2 volts. Ese es el valor de uno de los cables. Como los dos cables son idénticos, pues el voltaje de uno de los cables va a ser igual al voltaje del otro cable. Y para obtener el voltaje total solamente sumamos estos dos voltajes, de manera que en paralelo el voltaje terminal o total va a ser de 2.4 volts. Aquí le dejamos y ahorita les mando la otra liga para no perder el hilo de la sesión. Entonces vamos a continuar con esta sesión de problemas resueltos. Y aquí, bueno, ya terminamos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo resolvimos este problema? ¿No? Hola, hola. No, profe. No, seguros. Son muy buenos. Yo sí tengo una duda. ¿Por qué lo dividió Sí. el 1000? ¿El cuál? Bueno, resistencia por 1000 metros entre 10. ¿Eso por qué fue? Porque decimos que, déjame bajar esto que está aquí. Eso, la división es por esta relación de proporcionalidad que hay aquí, mira. Decimos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área, ¿verdad? Es decir, que si, por ejemplo, la longitud cambia a 2 veces el valor de la longitud, entonces la resistencia va a cambiar a 2 veces el valor de la resistencia. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Eso significa que si la longitud cambia a 10 veces el valor de la longitud, la resistencia va a cambiar a 10 veces el valor de la resistencia. Mira, si te das cuenta, aquí teníamos la relación entre 100 y 1000 es un 10, es decir, 1000 es igual a 10 por 100, ¿verdad? Entonces es como si tuviéramos aquí, si la longitud se multiplicó por 10, pues entonces es lo mismo, la resistencia va a ser igual a 100 por el valor de la resistencia, así. ¿Sí? No sé si se está entendiendo. Sí, profe. Es decir, si tú duplicas el valor de la resistencia, perdón, el valor de la longitud, también se va a duplicar el valor de la resistencia. Si tú multiplicas por 10 el valor de la longitud, también se va a multiplicar por 10 el valor de la resistencia. Entonces, como aquí hay una relación entre la longitud 1000 y la longitud 100, que una está multiplicada por la otra por 10, entonces es lo que pasó por las resistencias. Entonces, la resistencia a los 1000 metros va a ser igual a la resistencia a los 100 metros multiplicada por 10. O al revés, la resistencia de los 100 metros va a ser igual a la resistencia de los 1000 metros dividida entre 10, porque es la relación de proporcionalidad. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a...
Ok, entonces, em, vamos a este. Ok, entonces el siguiente problema dice, calcula la resistencia interna de un generador eléctrico, el cual tiene una FEM, es decir, una fuerza electromotriz de 120 volts y un voltaje terminal de 110 volts al producir una corriente de 20 amperes o de 20 amperios. Entonces vamos a ver, en el archivo que ustedes tienen acceso o en alguno de los libros a los que ustedes pudieron haber recurrido, está esta expresión. Esa expresión puede tener dos signos. Bueno, vamos a ver, dice el voltaje terminal es igual a esta, que parece como una E cursiva. Esta E cursiva se utiliza para representar a la fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Pues la fuerza electromotriz es el voltaje que dan las baterías para generar corrientes eléctricas. Ustedes han visto que cuando compran una pila, lo que hacen es, si observan, hay pilas de diferentes voltajes, que esos voltajes trabajan a diferentes corrientes o producen diferentes corrientes. Entonces, este sería, por ejemplo, ustedes han visto las pilas cuadradas. Todos han visto las pilas cuadradas que tienen como dos terminales circulares en la parte superior. ¿Sí las han visto? ¿Sí o no? Son las de 9 volts, ¿no? Exactamente, esas son de 9 volts. Pues esos 9 volts representan la fuerza electromotriz. Entonces, para esas baterías podríamos decir, tenemos una batería cuadrada con una fuerza electromotriz de 9 volts. Bien, entonces ahí hablamos de fuerza electromotriz como los 9 volts asociados a esa batería. Entonces, aquí tenemos el signo menos porque esa batería está produciendo una corriente. Cuando las baterías producen corriente es porque se están descargando. Bien, entonces, pues es muy simple. Aquí tenemos el voltaje terminal, es igual a la fuerza electromotriz menos el voltaje de descarga. Y el voltaje de descarga lo obtenemos con la ley de Ohm, que es la corriente por la resistencia. Les digo, no se confunden. Esta I puede ser mayúscula o minúscula. Si aquí resolvemos, solamente tenemos que decir, bueno, esta fuerza electromotriz la escribimos en el otro miembro y nos va a quedar voltaje terminal menos la fuerza electromotriz. Y esta resistencia la vamos a expresar aquí, no es cierto, la corriente la vamos a poner aquí en el denominador. Y nos va a quedar esto que tenemos aquí. Entonces vamos a tener 110 volts menos 120 volts, es decir, el voltaje terminal menos la fuerza electromotriz sobre el valor de la corriente. Y ya, al hacer estas operaciones nos queda que esta sería la resistencia asociada con la batería, ¿verdad? 0.5 ohms. Esta es, aquí no hemos dicho que tenemos agregada otra resistencia, entonces esta es la resistencia interna de las baterías. Como las baterías también tienen, como las baterías también están hechas, digamos, de algún material conductor, pues esas baterías, los conductores en esas baterías no son conductores ideales, por tanto tienen asociada una pequeña resistencia y el valor de esta resistencia, en este caso de esta batería, es de 0.5 ohms. Bien, no sé si tengan ahí alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden manifestarse. No, son muy buenos ustedes. Bueno, es como dice Manuel, este tema seguramente ya lo habían visto en electricidad y magnetismo en el bachillerato, ¿no? Entonces, por ahí es comprensible que no tengan dudas, pero conforme vamos avanzando, pueden observar que los problemas van siendo más interesantes. Entonces, tenemos aquí, dice, una batería con una fuerza electromotriz de 1.54 volts al conectarse en serie con una resistencia de 1 ohm, se obtiene una lectura de un voltímetro conectado a las terminales de dicha batería de 1.4 volts.
determina la resistencia interna de la batería. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El voltaje que tenemos aquí, pues es el que nos da la batería, que es de 1.54 volts, que es la fuerza electromotriz. Bien, entonces, este es el voltaje, ¿sí? Ese voltaje va a ser igual al voltaje gastado por la resistencia interna y al voltaje gastado por la resistencia que se le conectó en serie. Es decir, si se dan cuenta, aquí tenemos, bueno, tal vez no se ve, pero aquí tenemos una batería. Esa batería, si se dan cuenta, aquí tiene unos rayitos así como de resistencia, porque hay que considerar que todas las baterías tienen una resistencia interna asociada y aparte está conectada en serie, aquí, con otra resistencia. Nosotros ese esquema lo podemos expresar, decir, bueno, aquí tenemos la batería, o la diferencia de potencial generada por la batería. Adelante vamos a poner su resistencia interna y después vamos a poner su resistencia, la resistencia que se le conectó en serie. Eso para que, digamos, se vea más simple, ¿no? El diagrama. En los cálculos no, no tiene reflejado absolutamente nada, pero la idea es que facilite escribir las ecuaciones. Por ejemplo, aquí está la FEM. Ok, entonces abajo vamos a poner la FEM. Después, eso tiene que ser igual a el primer voltaje debido a la resistencia. ¿Por cómo escribimos este voltaje? Acuérdense, la ley de Ohm nos dice que es voltaje por, perdón, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces escribimos aquí, bien, corriente por resistencia, donde esta resistencia es la resistencia interna. Y esta corriente es la misma para la primera, ¿cómo se llama? Resistencia y para la segunda, porque en serie, conectados en serie, la resistencia es, perdón, la corriente es constante. Esta va a ser constante. Entonces, esta corriente la escribimos tanto en esta ecuación, perdón, como en primer término y segundo término, a pesar de que las resistencias son diferentes, en serie la resistencia es la misma. Y después, más el voltaje asociado con esta otra resistencia. Y aquí lo ponemos en numeritos. Este es el valor de la fuerza electromotriz. Y eso va a ser igual a el voltaje de la que es 1.4. ¿Dónde está? Es el voltaje que marcan las terminales, es decir, es el voltaje que se mide aquí, porque aquí hay un voltímetro y aquí te dice cuál es el voltaje. Aquí es lo que está diciendo, o sea, es decir, en los diagramas no se observa, pero el ejemplo te lo dice. Tú estás leyendo cuál es el voltaje entre las baterías, perdón, entre la batería. Este es el que dice, digamos, de fábrica, pero este es el que muestra la lectura. Como hay una diferencia, significa que hay una resistencia de la batería que está haciendo que disminuya. Este sería el ideal y este es el real, debido a la resistencia interna de la batería. ¿Ok? Y esta sería I por R, ¿verdad? Donde R ya la conocemos. R es de un ohm y despejamos para la corriente, ¿verdad? Entonces, para la corriente simplemente vamos a borrar todo esto para que no se vea tan feo. Ok, entonces, la corriente escribimos del otro lado, nos va a quedar 1.54 volts menos menos 0.14 volts. Eso va a ser igual a dividido entre un ohm y nos va a quedar esto que tenemos aquí. Esta va a ser la corriente que va a atravesar por toda la línea. La corriente en toda esta línea es constante, porque en serie las corrientes son constantes. Entonces, si nosotros multiplicamos esta corriente por la resistencia de esto, ¿verdad? O lo que es lo mismo, despejamos este término, este que está aquí,
lo estamos despejando de esta ecuación. Eso es lo que aparece aquí. Lo que aparece aquí es este término despejado de esta ecuación. Escribimos la FEM, que es esta, y escribimos el término del voltaje asociado con la resistencia. Es corriente por resistencia, ¿verdad? Es 1.4 volts. Y eso tiene que ser igual a este término. Como ya conocemos la corriente, porque la acabamos de calcular aquí, entonces, vamos a ver, vamos a bajar la pantalla para que pueda observar el final del cálculo. Si ustedes recuerdan, ya calculamos la corriente, esta corriente ya la calculamos, y ya sabemos cuál es el voltaje en los extremos, que es de 0.14 volts. Pues lo único que tenemos que hacer es dividir el voltaje en los extremos de la batería entre la corriente que pasa por la batería, y eso nos va a dar la resistencia interna de la batería. Bien, preguntas. No les creo que les haya quedado tan claro, ¿eh? Este es un poquito más enredado. Pero si ustedes me dicen que les quedó muy claro, yo les creo. Preguntas, preguntas. Si no es que ya hasta se durmieron, ¿verdad? Profe, aquí estamos. El 0.14 al principio se saca restando el voltaje de la batería menos lo que se registra en el voltímetro. Sí. Sí, porque, bueno, el 0.14, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen la batería, ¿verdad? La batería, digamos, la vamos a escribir aquí, así. Ustedes tienen la batería y después tienen una resistencia aquí. La batería esta batería tiene un voltaje de trabajo que es el voltaje ideal, que es este que está marcado aquí. Ajá. Pero resulta que si tú conectas un voltímetro, ese voltaje no te lo está registrando el voltímetro. Eso significa que este voltaje realmente no es el voltaje con el que se está trabajando. Eso significa que hay una disminución debido a la resistencia interna. Entonces, el voltaje de la resistencia interna es el que hace que disminuya hasta este voltaje real. Entonces, para encontrar la caída de potencial debido a este resistor interno, pues lo que hacemos es restar los dos, el ideal contra el real, porque el ideal contra el real es el ideal menos el valor de la resistencia, simplemente porque hay una batería que genera también su propia resistencia. Entonces, sí, es la resta solamente. Ah, vale, profe, gracias. ¿Por ahí alguien más quería preguntar? No, nadie. Pues esto está muy solo. Vamos a continuar. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos otro problemita, ¿verdad? Esto ya, este ya lo hicimos. Creo que es el que acabamos de hacer. Sí, ¿verdad? Este es el que acabamos de hacer. No. Este. ¿Este ya lo hicimos? Sí, ¿verdad? Ay, pues qué buenos somos. Ya llevamos muchos problemas hechos. Entonces vamos a revisar este otro que está aquí. Entonces, dice, una batería tiene una fuerza electromotriz de 25 volts y una resistencia interna de 0.2 ohms. Calcula el voltaje terminal, inciso A. Bueno, sí, inciso A, la batería produce una corriente de 8 amperios. Y B, si la batería está siendo cargada a una corriente de 8 amperios. Esto a algunos les parecería extraño, pero no es nada extraño. ¿Eh? Es decir, tenemos baterías que se cargan y tenemos baterías que se descargan, porque tan solo la de nuestro celular la descargamos cuando la usamos y la cargamos cuando le ponemos el cargador, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces,
para estas dos situaciones tenemos dos ecuaciones diferentes. Tenemos la expresión del voltaje terminal cuando se descarga y la expresión del voltaje terminal cuando se carga. Entonces, lo único que hace es que cambia un signo aquí, ¿verdad? Y calculamos el resultado o el voltaje terminal con esta ecuación. Entonces sería 25 volts menos la resistencia interna por el voltaje de descarga. Y esto nos da 23.4 volts. Ese sería el voltaje entre las terminales de la batería cuando está descargando. Y si lo que estamos haciendo es cargando la batería, serían los 25 de la fuerza electromotriz más la resistencia interna por la corriente de carga. Y eso es igual a 26.6 volts. Entonces ese sería el voltaje terminal de carga y de descarga. Eso está muy fácil, ¿no? Pero quería que vieran la diferencia de estos voltajes cuando se carga y se descarga. Entonces, bueno, ahí no les pregunto si tienen dudas, pero pues, si tienen dudas lo pueden manifestar, a pesar de que es muy simple, ¿verdad? Tenemos este otro problema. El gráfico no ayuda, pero vamos a tratar de explicarlo por aquí extra a este diagrama. Realmente los diagramas no venían en los enunciados, es decir, si ustedes observan su archivo de problemas, estos diagramas no vienen en el enunciado, o tal vez sí, creo que este sí, pero los anteriores no. Entonces dice, encuentra el potencial entre los puntos A y B de la figura si la resistencia R es de 0.70 ohms e indica cuál es el punto de potencial más alto. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una línea y aquí lo primero que tenemos es una batería de 6 volts. Después seguimos y en serie tenemos conectada una resistencia de 2 ohms. Y después avanzamos y tenemos otra batería de 9 volts. Y después tenemos otra resistencia u otro resistor cuya valor de la resistencia es este que nos dan aquí de 0.70 ohms. Aquí hay una corriente, por aquí nos dicen que está circulando una corriente y el valor de la corriente es de 3 amperios. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B. Entonces nos preguntan, nos indican que calculemos el potencial o la caída de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Decimos, bueno, aquí en A, pues vamos a decir que en ese punto el voltaje tiene un valor. Y lo vamos a apuntar aquí. Voltaje de A. Después, aquí hay una batería, pero esa batería está dibujada así. Así y luego así. Eso significa que aquí está el potencial más alto y este es el potencial más bajo. Como lo estamos recorriendo en esta distancia, vamos del potencial más alto al potencial más bajo. Eso significa que hay una caída de potencial, ¿verdad? Es como si ustedes están en una altura y van a una altura más baja. Lo que están haciendo es una caída. Aquí también, esta raya más grande representa un potencial más alto y esta representa un potencial más bajo. Entonces, ay, caray, vamos a silenciar tantito porque está pasando un coche. Es lo malo de vivir en lomas, ¿no? Entonces, bien, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí. Hay una. Aquí alguien nos pide que quiere entrar.
hay una caída de potencial y entonces por eso es este signo menos. Menos el valor de la FEM, bueno, del valor de esta batería, es una FEM, menos la corriente, que es 3 amperios, por el valor de la resistencia. Y aquí tenemos otra batería, pero esa batería tiene los simbolitos al revés, está así y luego así. Eso significa que vamos a ir de la patita más pequeña a la patita más grande. Entonces es como si subiéramos un escalón. Tenemos una subida de potencial y esa subida de potencial se ve reflejada en el signo. Aquí vamos a poner más 9 volts menos el valor de la corriente por la resistencia. Y así llegamos hasta el punto B. El punto B tiene un voltaje. Ese voltaje lo vamos a representar como V sub B. Bien, entonces vamos a borrar todo esto. Bien. Y entonces tenemos esta expresión. Tenemos que empezamos en el voltaje A menos el voltaje de la batería por la forma en la que está conectada, menos el voltaje, la caída de voltaje debido a la resistencia, más el voltaje de la batería por la forma en la que está conectada, menos la resistencia, y eso nos va a llevar a el voltaje B. Para obtener la diferencia de potencial, pues escribimos este voltaje A en el otro miembro y nos va a quedar voltaje en B menos voltaje en A igual a todo esto que tenemos aquí. Todo esto que tenemos aquí ya lo sabemos calcular, son 6 menos 6 más 9 menos 2.1, ¿verdad? Es decir, ustedes sustituyen todos los valores que tenemos aquí, que eran los que tenemos arriba en el diagrama. Si hacen las operaciones, pues les va a quedar de menos 5.1 volts. Eso significa que el voltaje en B menos el voltaje en A es negativo, es decir, es menor que 0. Y si ustedes suman en ambos lados de la ecuación el voltaje en A, aquí se va a eliminar y nos va a quedar que el voltaje en A es mayor que el voltaje en B. Eso nos dice que VA se encuentra a un potencial, aquí se borró, a un potencial más alto que B. No sé si tengan por ahí alguna duda. Puede ser que tengan dudas, pero les creo si me dicen que no. Ya se durmieron otra vez. Preguntas. Hijo, si no yo les voy a preguntar, Profe, entonces si al inicio en lugar de haber una caída de voltaje, fuera como un aumento de la carga, se pondría un más en lugar de menos, ¿no? ¿Se podría que, perdón? Un signo más. Ahí donde puso EA menos 6 volts, sería más 6 volts. Sí, eso depende de cómo esté conectada la pila. De hecho, por lo que pensé que me podrían preguntar, era por este signo que está aquí, menos, y por este signo menos. ¿Por qué le ponemos aquí signo menos? Esto sí está muy fácil, ¿no? Es decir, como dices, este signo menos es porque hay una caída, porque vamos de la patita grande, digamos, de la patria a la patita pequeña. Pero estos signos aquí, como no me preguntaron, se les va a quedar a tarea de investigar los signos en los potenciales de las resistencias, ¿vale? Entonces, sí, eso sí es por lo que dices. Si hubiera una subida de potencial, es decir, si aquí estuvieran al revés las patitas, si aquí estuviera la patita pequeña y aquí la patita grande, eso significa que las terminales están conectadas de manera que hay una subida de potencial y por tanto aquí sería más 6 volts. Pero lo otro, pues les va a tocar investigar por qué por qué sucede, ¿verdad? ¿Por qué los signos de eso que tenemos ahí? Bien, entonces vamos a
a continuar. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos aquí? Entonces, bien, ahora tenemos un circuito que es un poquito diferente. ¿Sí ya vamos en este? Sí. Entonces, vamos a continuar. Ya nos quedan 7 minutos con 20 segundos. Pero les abro otra sesión, eso no es problema. Entonces decimos, para el circuito de la figura, encuentra la diferencia de potencial entre los puntos inciso A y B, inciso B, B y C, e inciso C, C y A. Ahorita les voy a remarcar aquí No, ¿saben qué? Para no remarcar, voy a parar un poquito la compartición de la pantalla y les voy a poner la imagen más nítida. Entonces déjenme borrar esta imagen que tenemos aquí. ¿Cómo hacer? Aquí está. Entonces vamos a borrar esta imagen que nos está estorbando, que ni siquiera nos sirve. Vamos a quitarla. Y vamos a agregar la imagen que se tiene que ver mejor. A ver. Debe ser esta imagen. Ok, me parece que ahí ya está. Ahí. Me parece que ahí se tiene que ver muy bien. Entonces les comparto otra vez la pantalla del Encodo. ¿Dónde está el Encodo? Aquí estás. Entonces ustedes me dicen si ya les aparece la imagen y ya se ve más clara. Sí, profe, ya se ve bien. Bien, entonces yo creo que ahora sí ya tiene sentido que nos pregunten. Si se dan cuenta, inicialmente, bueno, nos piden en el primer inciso que calculemos la diferencia de potencial entre este punto, entre el punto A y el punto B, ¿verdad? Entonces, como no podemos calcularla porque no sabemos el valor de la FEM, porque aquí sí nos dan el valor de esta batería es una fuerza electromotriz de 6 volts, pero en el diagrama aquí no aparece la fuerza electromotriz de esta batería. ¿Sí lo notan? Ni lo notan. Pero bueno, aquí no nos aparece ningún valor de esta fuerza electromotriz. Entonces lo que vamos a hacer es pues en lugar de recorrer de A hacia B, lo que vamos a ir es de A hacia B, pero haciendo el recorrido de todo el circuito. Vean que aquí esta flechita nos indica la corriente. Vamos a hacer más grande esta imagen para que se vea todavía mejor. La flechita de la corriente es hacia la derecha, aquí abajo, ¿verdad? Eso significa que la corriente va así. Así. ¿Sí vieron lo que dibujé? Bueno, no lo dibujé, pero sí, va en esta dirección. Bien. Aquí no hay conexiones en paralelo, aquí todo está en serie. Entonces, acuérdense, en serie, el valor y la dirección de las corrientes no cambia. Entonces, esta corriente que va así, no va a cambiar en todo el circuito. Entonces, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Primero vamos a poner el voltaje aquí, en A. Lo escribimos. No sabemos cuál es, pero ahí lo escribimos. Voltaje en A, en este punto. Después, menos el voltaje la caída de voltaje asociado con esta resistencia. ¿Cómo calculamos la caída de voltaje? Pues simple. La magnitud de la resistencia por la corriente. Más, vean que aquí tenemos un más porque aquí es la patita pequeña y aquí es la patita grande. Entonces vamos del voltaje menor al mayor
por eso aquí se refleja más 6 volts menos la caída debido a la caída de voltaje debido a esta resistencia, que sería menos la resistencia por la corriente, y aquí otra vez la patita grande y la patita pequeña. Entonces vamos del potencial más alto al potencial más bajo. Por eso es aquí signo menos 12 volts. Después menos el voltaje asociado con esta otra resistencia, que es la resistencia por la corriente. Entonces, y eso nos lleva a que lleguemos al punto B. Entonces, empezamos en A y terminamos en B. Entonces, eso va a ser igual al voltaje en B. Nuevamente, este voltaje en A lo pasamos al otro lado, ¿verdad? O lo restamos en ambos lados de la ecuación y nos queda VA menos VB. Y eso es lo que estamos escribiendo, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Si hacemos todas estas cuentitas, porque ya tenemos todos estos valores, nos queda que es de menos 48 volts. Eso significa que esta fuerza electromotriz que aquí no nos dan, esta batería es de 48 volts. Bien, aquí lo que estamos haciendo es calcular. Lo podemos calcular simplemente yendo de A hacia B hacia acá, pero como no tenemos el valor de esta fuerza electromotriz, pues tuvimos que rodearla y deducir cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y por eso obtuvimos menos 48 volts. Tenemos poco tiempo, tenemos menos de un minuto, pero ahora vamos a calcular el voltaje en B. La diferencia de potencial entre el punto B y el punto C. Aquí está más fácil porque está más cerca, vean. Entonces escribimos el potencial en B, más, ojo, aquí hay un signo. Antes era menos el potencial debido a las resistencias, pero ahora es más. Eso es lo que se les va a quedar de tarea investigar. Porque aquí es más y aquí es menos. ¿Ok? Cuando ponemos, si se dan cuenta, aquí lo pusimos como menos, vean. Pero acá ya lo pusimos como más. Y aquí hay una subida de potencial porque vamos de la patita más pequeña a la patita más grande. Estamos recorriendo el circuito así. Empezamos en B y llegamos a C. Así. ¿Ok? Profe, lo de los signos menos y más no tiene que ver con la dirección hacia donde... Y se fue la idea. Vamos a ver. Vamos a por ahí quien estaba hablando hace rato. Yo, profe, yo estaba hablando. Dime, Dafne. Le estaba diciendo, bueno, le quería preguntar que si eso de los signos, lo de más y menos asociados a las resistencias, no tiene que ver algo con la dirección de nuestra carga. La dirección de la corriente. Ah, Sí, exactamente. De hecho,
Híjole, es que se los dejé de tarea, pero bueno, ahorita lo explicamos. Vamos a esperar. Bueno, vamos a seguir explicando. Y ahorita los que se vayan agregando, los admitimos, ¿verdad? Entonces, aquí está. Vamos a ver quién más. Aquí, Carlos. Sí, exactamente. El signo tiene que ver con dos cosas. Con la dirección de la corriente y la dirección con la que recorremos el circuito. ¿A qué nos referimos? ¿Se acuerdan? Hace rato íbamos desde este punto hacia acá, ¿verdad? Sí, eso fue lo que hicimos al principio. ¿Sí lo notaron? Al ir del punto A al punto B. Eso significa que esta resistencia la recorríamos hacia acá. ¿Dónde está? Y la corriente también va en la misma dirección. Si nosotros recorremos la resistencia en la dirección de la corriente, entonces eso nos produce signos negativos. Pero cuando estábamos en el punto B, nosotros hacemos este recorrido. Pero la dirección de la corriente es al revés, es hacia acá. Eso significa que las resistencias las estamos recorriendo en dirección contraria a la corriente. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros recorremos las resistencias en dirección contraria a la corriente, aparecen estos signos positivos. Por eso aquí es positivo. Esa es la razón. Entonces, ya les hicimos la tarea, pero por ahí Daphne les hizo la tarea, ¿no? Entonces, bien, escribimos otra vez el potencial en B. No lo conocemos, pero ponemos el potencial en B porque empezamos aquí en B. Después, el potencial debido a la resistencia, que es positivo por la razón que ya dijimos. Y después, siguiendo con nuestro recorrido, nos encontramos una batería. Como vamos de la terminal más chica a la terminal más grande, entonces llegamos a C. Bien, y entonces llegamos a través de un voltaje de un valor de 12 volts y llegamos al punto C. No, ahora solamente este voltaje lo pasamos al miembro donde está el voltaje en C y esa resta nos da la diferencia de potencial entre B y C. Los numeritos solamente los unen, los simplifican y les va a quedar una diferencia de potencial de 28 volts. Como es positivo, eso significa que el punto de potencial más alto es VC. Bien, ¿dudas hasta ahí? Con confianza, ¿eh? No, bien. Entonces vamos a hacer el último inciso. Calcular la diferencia de potencial entre el punto C, es decir, este punto, y el punto A. Para eso tenemos dos opciones. Podemos hacer este recorrido o podemos hacer este recorrido. Los dos recorridos nos tienen que dar el mismo valor. Entonces, vamos a ver, empezamos en C. Bueno, vamos a indicarlo. Yo lo hice en esta dirección. Ponemos el voltaje en C, en este punto, y después una subida de potencial o un potencial debido a esta resistencia que pongo positivo porque el recorrido lo estoy haciendo en dirección contraria a la dirección de la corriente. Entonces sería más 9 ohms por el valor de la corriente, que es 2 amperes, menos el valor del voltaje o el valor de la fuerza electromotriz debido a esta batería, porque vean, yo estoy yendo en esta dirección, que es de la patita más grande a la patita más chica, entonces es una caída de potencial
menos 6 volts, más el voltaje debido a este resistor, que ponemos como positivo, debido a a la misma razón, ¿no? A que estamos recorriendo esta resistencia en la dirección contraria a la corriente. Y llegamos al punto B. Nuevamente, este voltaje lo pasamos al miembro donde está A y nos queda VA menos VC, y eso es igual a todos los voltajes que ya escribimos. Si resolvemos, nos quedan 20 volts. Y ese sería la diferencia de potencial entre el punto C y el punto A. Bien, preguntas. Estos son típicos de examen, estos problemitas de encontrar esas diferencias de potencial en varias partes de un circuito. Bueno, si tienen preguntas, manifiéstenlo con confianza. Ya se puso borrosa la imagen porque ese problema tiene este programita de Incodo, que cambias un poquito la escena y ya te hizo borrosa la imagen que estiraste. ¿Preguntas? Profe, entonces, por decir los signos menos 48 volts y 28 volts es positivo y 20 volts es positivo, prácticamente lo único que nos indican es cuál es mayor, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí este signo es negativo. Eso significa que este voltaje es mayor que este voltaje. Aquí este signo es positivo. Eso nos dice que el voltaje en C es mayor que el voltaje en B. Y este signo también positivo, o que no está aquí, nos dice que el voltaje en A es mayor que el voltaje en C. Eso es lo que nos dicen los signos. Exactamente. Son muy buenos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Más preguntas? ¿No? Sí, yo tengo una duda, profe. Claro, claro. ¿Qué significa la suma del diferencial de potencial del circuito que está ahí? La suma del diferencial. A ver. O sea, por ejemplo, el menos 48 voltios más los 28 voltios, los menos 48 voltios de B a A más los 28 voltios de BC a BB y después Ya. Sí, ya entendí, ya entendí. Pues mira, esos valores, si hubiéramos tomado otros puntos, no representarían nada. O sea, si hubiéramos tomado otros puntos, por ejemplo, podríamos haber tomado otros puntos y no significarían nada, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, tomar, vamos a ver. Pudimos haber, aquí pusimos primero la diferencia de potencial entre A y B, y después calculamos la diferencia de potencial entre B y C, y la diferencia de potencial entre C y A. Como los tomamos así, pues resulta que si suman todos, ¿cuánto te da Fernando? 0. 0, exactamente. Eso es porque en una malla cerrada, bueno, sí, no le hemos puesto nombre, ¿verdad? Pero esto que tenemos aquí, este rectángulo, puede tener otra forma. O sea, pero este rectángulo completo le vamos a llamar una malla. O sea, desde aquí hasta acá, todo completo se va a llamar malla. ¿Sí? Este recorrido se llama malla. Entonces, la suma total de los voltajes en una malla cerrada va a ser 0. De hecho, eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante, que se llaman las leyes de Kirchhoff, y que nos dice precisamente, esa es una de las leyes de Kirchhoff, que en un circuito cerrado, en una malla cerrada, en una espira cerrada, la suma total de los voltajes entre caídas debido a las resistencias y subidas debido a las fuerzas electromotrices de las baterías es 0. Entonces, aquí representa eso porque, si se dan cuenta, estamos tomando el voltaje desde A hasta B, estamos tomando el voltaje aquí, ¿verdad? Y después el voltaje aquí.
y después el voltaje hasta acá. De modo que estamos tomando el voltaje de toda la malla. De hecho, no recuerdo si la primera o segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todos los voltajes en una malla cerrada va a ser igual a cero. Eso es, Fernando. Pero eso es porque aquí los calculamos, aquí escribimos los voltajes de toda la malla, ¿no? Si hubiéramos tomado unas secciones diferentes que no completaran la malla, entonces no hubiera sido cero. Claro. Bien. Entiendo, profe. Muchas gracias. Vale. Vamos a pasar a otro ejemplo. Como podrán darse cuenta, preparamos bastantes problemitas. No sé si me dé tiempo, porque ya estamos en el límite, pero todavía tenemos 5 minutos, 10 minutos tal vez. Depende de lo que nos permita Zoom. Y tenemos otro problema, ¿no? Dice, la resistividad, acuérdense, la resistividad no es lo mismo que la resistencia. La resistividad es una propiedad de los materiales. La resistividad del aluminio es de 2.8 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Coma. ¿Qué tan largo debe ser un alambre de aluminio si tiene un diámetro de 1 milímetro para poseer una resistencia de 4 ohms? Este es muy fácil, pero lo quise resolver para empezar a hablar de esta ecuación, ¿no? Entonces, recuerden que la ecuación de la resistencia es la resistividad por la longitud entre el área de la sección transversal. Vamos a ver. No, voy a dibujar un poquito de este lado. Medio feo porque no soy muy bueno dibujando. Entonces, este es un alambre. Vamos a ver. Este es un alambre que tiene una longitud. Y esta cosita que está aquí es el área de la sección transversal. O mejor dicho, esto que está aquí es la sección transversal que tiene un área. Entonces, a esas propiedades se refiere la expresión de la resistencia, es la longitud entre el área. Y esta ρ es un valor que está relacionado con el material con el que está construido. Y ya, o sea, lo que nos pide es qué tan largo tiene que ser, pues solamente resolvemos para la longitud. Esta área que está aquí dividiendo a la longitud acá va a aparecer multiplicando y también la resistividad que está multiplicando va a aparecer dividiendo. Lo único que tenemos que hacer es recordar que como es un alambre, tiene sección transversal circular y entonces el área de esa sección transversal va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Aquí lo que nos dan es el diámetro, entonces ese diámetro lo convertimos en un radio y lo pasamos a metros. Esto que está aquí sería el radio, pero escrito en metros. Bien, entonces, ¿qué hacemos para tener eso? Pues dividimos el diámetro entre 2 y eso que nos da lo convertimos a metros. Y es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos pi por radio al cuadrado, que es el área, por la resistencia que nos piden que tenga este alambre, que es de 4 ohms, y lo dividimos entre el valor de la resistividad debido a que el material es aluminio. Y nos da 112.2 metros. Eso es igual a, recorremos el punto, 1, 2, 3, eso es 0.1122, pero como recorrimos el punto 3 veces, eso es lo mismo que escribir por 10 a la 3, y por 10 a la 3, el prefijo es kilo, ¿verdad? 10 a la 3 es kilo, entonces esto es lo mismo que 10 a la 3 kilómetros. Perdón, 10 a la 3 metros, por tanto esto sería kilómetros. Y ya, así de fácil, ¿no? ¿Dudas en este problemita? O sea, si se dan cuenta, el problema es muy simple. O sea, el problema que estamos haciendo es muy, muy simple, pero estoy tratando de hacerlo de manera detallada para que entendamos conceptualmente, ¿no? Porque después pueden ser más complicados si no entendemos la parte también conceptual, que es también importante en la solución de problemas. ¿Dudas? Espero que no se esté escuchando. Si se está escuchando lo de que se compran colchones y refrigeradores, sería bueno que alguien me lo dijera, ¿no?
Después voy a revisar el audio antes de subir el video. Muy bien. Entonces ya me balconeé yo solo. El siguiente problema dice, una bobina de alambre tiene una resistencia de 25 ohms. Esto cuando el alambre se encuentra a 20 grados Celsius y una resistencia de 25.17 ohms cuando el alambre se encuentra a 35 grados Celsius. Bueno, aquí debió haber sido mayúscula. Tenemos que determinar el coeficiente de resistencia y de temperatura, que es este alfa. Este es el que tenemos que calcular. Bien. Entonces, esta expresión viene todavía en el archivo que ustedes tienen. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar este alfa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, digamos, resolver, o como ustedes le llaman, despejar. Entonces, vean, esta resistencia que está aquí va a pasar dividiendo, o si nosotros dividimos de los dos lados a la expresión por R0, nos va a quedar así, ¿verdad? Después, este 1 va a aparecer restando en el primer miembro y finalmente esta expresión va a aparecer dividiendo. De manera que el coeficiente que nos solicitan va a tener esta forma. ¿Ok? Y lo único que tenemos que hacer es sustituir todos los valores que nosotros ya conocemos. Sería la resistencia, sería 25.17 ohms sobre 25 ohms, menos 1 sobre 35 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Vean que aquí también, al dividir ohm entre ohm, nos queda adimensional. No va a tener unidades. Y eso tiene sentido porque este 1 no tiene unidades. Así podemos restar números a números. Entonces quedaría aquí un valor mayor de 1 menos el 1, ¿verdad? Hacen esta cuentita en su calculadora y les va a dar este valor que tenemos aquí. Como abajo tenemos unidades de grados Celsius, la unidad de este coeficiente va a ser grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? Entonces, así hemos calculado este valor de alfa. Es muy simple, ¿no? Pero quería que vieran más o menos por si no sabían cómo hacer el cálculo. ¿Dudas, compañeros? Con confianza, ¿eh? ¿No? Bien. Entonces, yo creo que hasta ahí nos quedamos. La clase la vamos a cerrar casi en las 2 horas. Vean que aquí tengo algunos otros problemas que preparé. Y de hecho tengo algún otro archivo con más problemas resueltos para ustedes. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Y hasta ahí vamos a subir el video. Ya no me dio tiempo de mostrarles los otros problemas, así que yo les voy a pedir que los otros problemas ustedes los resuelvan. Que no solo se fijen en los problemas resueltos, sino que también se fijen en los problemas propuestos, porque los problemas propuestos son los que yo pondría en un examen, no los resueltos. ¿Vale? Entonces voy a detener la compartición de la pantalla y también voy a detener la grabación. Ok, entonces vamos a continuar. Estos son con los problemas que... ¿Dónde estamos? No. ¿Dónde vamos? Sí, aquí vamos. Entonces, con los problemas que quedaron pendientes de la sesión síncrona, para avanzar un poquito, el siguiente problema nos dice que calculemos la resistencia equivalente a un conjunto de resistencias. En este caso tenemos varias resistencias, una resistencia en el inciso A de 3 ohms, 6 ohms, 9 ohms y están conectadas en paralelo. En el inciso B tenemos también pues 3 calentadores que representan resistencias conectadas en paralelo y lo mismo para un conjunto de 20 lámparas que son 20 resistencias conectadas también en paralelo. Entonces, en paralelo, las resistencias se suman de esta manera, o es la forma es la ecuación que nos representa
cómo se obtiene la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias en paralelo. Vamos a calcular la resistencia equivalente de estas primeras tres resistencias. Vamos a hacer la suma de fracciones. Entonces el mínimo común denominador es 18. Y pues hacemos la suma de fracciones, ¿no? 18 entre 3 es 6, 18 entre 3 es 6, 18 entre 6 es 3 y 18 entre 9 es 2. Si hacemos la suma de fracciones, tenemos esto. La resistencia equivalente va a ser el inverso de esta cantidad que nos dio. Y el inverso de 11 sobre 18 es 18 sobre 11 ohms. Si ustedes meten este numerito acá a la calculadora, les va a dar 1.64 ohms. Inciso B, para calcular el inciso B, la resistencia equivalente, o 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 3 veces 1 sobre 33 ohms, porque tenemos 3 calentadores que tienen la misma resistencia, 33 ohms. Bien, entonces como estos términos son idénticos, pues tenemos 3 veces el mismo término, es decir, 3 sobre 33 ohms. El inverso va a ser la resistencia equivalente, es decir, 33 ohms sobre 3, eso va a ser 11 ohms. Entonces la resistencia equivalente es 11 ohms. Y finalmente, si tenemos un conjunto de 20 lámparas con una resistencia de 100 ohms cada una, pues tenemos 20 términos idénticos. Entonces ponemos 20 sobre 100 ohms. El inverso va a ser la resistencia equivalente. Entonces va a ser 100 ohms sobre 20. Esto es igual a 5 ohms. Bien, está muy fácil. Vamos con el siguiente. Y me parece que es este que está aquí. Bien. Entonces, otra vez. Dice, ¿qué valor debe de tener una resistencia al conectarse en paralelo con una de 20 ohms para que tengan una resistencia equivalente juntas de 15 ohms? Entonces, la resistencia equivalente ya nos dicen que tiene que ser de 15 ohms. Y eso es igual a 1 sobre 20 ohms más 1 sobre la resistencia que no conocemos. Simplemente resolvemos esta expresión, la pasamos al primer miembro y, y hacemos las operaciones. La operación, la resta de fracciones. Y vamos a tener 1 sobre la resistencia es igual a 1 sobre 15 menos 1 sobre 20. Entonces hacemos la resta de fracciones, sacamos el mínimo común denominador. El mínimo común denominador es 60 ohms. Entonces 60 entre 15 es 4. 60 entre 20 es 3. Entonces 4 menos 3 es 1. 1 sobre 60. El inverso de esto es la resistencia equivalente. Entonces la resistencia... no es cierto, no es la resistencia equivalente. Es la resistencia que debe tener... el valor que tiene que tener la resistencia conectada en paralelo con una de 20 ohms para que juntos nos den una resistencia equivalente de 15 ohms. Bien, entonces esta es la respuesta, 60 ohms. Y vamos a resolver otro problemita. Y nos dice que 3 resistores con estos valores están conectados en paralelo y una corriente de 20 amperes pasa por la combinación de ellos, es decir, pasa por la combinación en paralelo. Dice que determinemos la diferencia de potencial de la combinación. Bien. Y además también la corriente a través de cada resistor. Entonces vamos a ver. Primero vamos a calcular la resistencia equivalente, como ya hicimos en los 4 ejercicios previos. Bueno, los 2 ejercicios previos, pero los 3 incisos del primero y el anterior, con la misma expresión. Sacamos el mínimo común denominador, que es 24. Y resulta que la resistencia equivalente es de 4 ohms. Bien. Como tenemos la resistencia y tenemos la corriente, que es de 20 amperes, entonces eso nos da 80 volts. Y eso es la diferencia de potencial
del circuito. Bien, para sacar, bueno, estos 80 volts son entre los extremos de todas estas resistencias. Al igual que en los circuitos en serie, que teníamos que la corriente era constante, aquí en los circuitos conectados en paralelo, lo que es constante es el voltaje o la diferencia de potencial. Entonces, esa diferencia de potencial va a ser la que se mantiene entre todas estas resistencias. Entonces, ya conocemos la diferencia de potencial para todas las resistencias y al dividir esa diferencia de potencial entre el valor de cada una de las resistencias, pues lo que obtenemos es la corriente que pasa por cada uno de estos resistores. Entonces sería 80, que es la diferencia de potencial, sobre el valor de la primera resistencia, es 10 amperes. 80 entre 12 es el valor de la corriente para el segundo resistor. Y 80 entre 24 el valor de la corriente para el tercer resistor. Si nosotros sumamos todas estas corrientes, eso no es necesario, pero es digamos, es una prueba de que estamos bien. Bueno, para testar bien, pues tenemos que hacer las cuentas bien y sería suficiente. Pero si tuvieran dudas, la suma de cada una de las resistencias, perdón, de cada una de las corrientes que pasa por los resistores, nos da 20 amperes, que es igual a la corriente total que pasa por toda la combinación. Eso nos indicaría que nuestro problema está bien resuelto. Bien, entonces vamos a pasar al otro, a este. Entonces dice, tenemos dos resistores de 4 y 12 ohms conectados en paralelo y a su vez esta combinación está conectada a las terminales de una batería, esta batería, que tiene como voltaje 22 volts o como diferencia de potencial entre sus extremos 22 volts. Y esta batería tiene una resistencia interna de 1 ohm. Bien, se nos pide que calculemos la corriente en la batería, la corriente en el resistor de 4 ohms y bueno, además el voltaje terminal de la batería y la corriente en el resistor de 12 ohms. Entonces vamos a ver, el circuito inicial es este, pero lo vamos a modificar un poquito y vamos a decir, bueno, esta patita que está aquí, vamos a subrayarla, esta patita la vamos a representar aquí y esta otra la vamos a representar aquí. Esta batería tiene una resistencia interna que es de 1 ohm, que la vamos a poner aquí. ¿Sí? Hemos escrito por separado la batería y la resistencia, pero en realidad tendrían el mismo espacio físico. Pero aquí la hemos escrito por separado para simplificar los cálculos. Bien. Entonces, primero vamos a sacar la resistencia equivalente y para ello hay que sacar esta resistencia de estos dos resistores que están en paralelo y la resistencia equivalente de estos dos resistores se calcula aquí, ¿verdad? 1 sobre 4 más 1 sobre 12 y eso nos da una resistencia equivalente. ¿Dónde está? Aquí está. Una resistencia equivalente de 3 ohms. Entonces, estas dos resistores en paralelo los podemos sustituir por una resistencia equivalente de 3 ohms, que a su vez va a estar conectada en serie con una resistor de 1 ohm o una resistencia de 1 ohm, que es la resistencia interna de la batería. Entonces, si lo sumamos, nos dan 4 ohm y esa sería la segunda resistencia equivalente. La resistencia equivalente del circuito en paralelo, mezclado o combinado con la resistencia interna. Tenemos 4 ohms. Entonces, para
calcular la corriente, que es el primer inciso, utilizamos esta resistencia equivalente total. Y la, ¿qué más? La diferencia de potencial. Con ellos dos despejamos, digamos, o resolvemos para la corriente y tenemos la corriente que pasa, la corriente que pasa por el circuito en serie, ¿verdad? O sea, por este circuito. Ok, entonces ya sabemos cuál es la corriente que pasa por la batería, que es esta de 5.5 amperes, y también esa misma corriente es la que pasa por la combinación en paralelo. Entonces hay que calcular ahora la corriente que pasa por el primer resistor. Para ello vamos a calcular el primer voltaje o el voltaje para el primer resistor o para la resistencia equivalente, y para ello utilizamos la resistencia equivalente de la combinación en paralelo y la corriente que pasa por todo este circuito, ¿no? Con ello obtenemos un voltaje 1. Este voltaje 1 solo es para estos 3 ohms, que representan la resistencia equivalente de 4 y 12 ohms conectados en paralelo. Ok, entonces vamos a ver, vamos a bajar un poquito la pantalla. Ok, como ya tenemos ahora el voltaje de esa sección en paralelo, pues entonces y en paralelo el voltaje es constante, ¿verdad? Aquí ponemos voltaje del arreglo en paralelo. Entonces lo utilizamos con cada una de las resistencias y eso nos va a dar su corriente. Entonces la corriente que pasa, entonces la respuesta al inciso C sería 16.5 volts, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Esta sería la corriente que pasa por el resistor de 4 ohms, que es el voltaje del circuito de la parte que está en paralelo entre la resistencia, y eso nos da una corriente de 4.125 amperes. Bien, que sería la corriente del de ese resistor. Ahora, para encontrar el voltaje terminal, pues el voltaje terminal es igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia, o mejor dicho, menos el voltaje debido a la resistencia interna. La resistencia interna, ya sabemos que es de 1 ohm y por ella pasa una corriente de 5.5 amperes. Entonces sería 1 ohm por 5.5 amperes, eso nos da 5.5 volts. La FEM, que es de 22 volts, menos 5.5 volts, eso nos da un voltaje terminal de 16.5 volts. Bien, este sería el voltaje terminal de la batería, es decir, el voltaje de la batería que ya tiene incluido la caída de potencial debido a la resistencia interna. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Así como último inciso, se nos pide que calculemos la corriente que pasa por el resistor de 12 ohms. Pues utilizamos nuevamente la ley de Ohm y resolvemos para la corriente. Sería el voltaje que pasa por el circuito o por la parte del circuito en paralelo entre el valor de la resistencia en ese resistor. Y obtenemos este valor. Bien, vamos a avanzar y vamos a resolver vamos a mostrar cómo se resuelve el último problema. La pregunta es, ¿qué valor debe tener
la resistencia de un resistor conectado en paralelo con un amperímetro que tiene una resistencia, es decir, el amperímetro tiene una resistencia de 0.040 ohms, tal que el 25% de la corriente total pase por el amperímetro. Bien, entonces, aquí tenemos un pequeño diagramita. Esta es la resistencia que no conocemos y esta es la resistencia debida al amperímetro. ¿Sí? Están conectados en paralelo y a diferencia de los arreglos en serie, los arreglos en paralelo no tienen constante la corriente, sino que la corriente se distribuye por cada una de las ramas en paralelo, pero lo que se debe cumplir es que la corriente que entra a las ramas debe ser igual, mejor dicho, la corriente que entra debe ser igual a la suma de las corrientes de cada una de las ramas, de manera que tenemos esta expresión que está aquí. Bien. Además, el problema nos dice que la corriente en el amperímetro debe ser el 25% de la corriente que entra. Y por tanto, en el otro lado pues, tiene que estar el restante. Entonces, el 75% de la corriente que entra debe de estar en la resistencia que no conocemos su valor. De aquí obtenemos que esta corriente tiene que ser pues 3 veces el valor de la corriente que pasa por el amperímetro. Así obtenemos esta ecuación. Bien. Entonces, recordemos, en paralelo el voltaje es constante en todas las ramas. Pero podemos escribir el voltaje para cada uno de los resistores. Entonces, voltaje para el resistor 1 va a ser igual a la corriente 1 por el valor de la resistencia 2. El voltaje 2 es igual a el valor de la corriente 2 por el valor del resistor 2. Nosotros podemos dividir esta expresión completita entre esta expresión completa. Es decir, va a ser V2 entre V1 y I2 R2 entre I1 R1. Y nos va a quedar así. Vamos a ver. V2 entre V1, pues nos va a dar 1, porque como ya dijimos, en paralelo tienen el mismo valor. Entonces nos va a quedar 1. Y eso va a ser igual a I2 por R2 entre I1 por R1. Es lo que tenemos aquí. Pero vean que I2, o mejor dicho, I1, la podemos escribir en términos de I2. Y nos va a quedar así. Bien. Entonces, simplificamos las corrientes y nos va a quedar que la corriente, perdón, la resistencia del amperímetro sobre 3 veces la resistencia que nosotros queremos poner es igual a 1. Bien. Esta resistencia la podemos escribir acá, ¿verdad? En el primer miembro y nos va a quedar así. Es decir, R1 va a estar aquí, es decir, aquí. Y eso va a ser igual a la resistencia que aparece en el amperímetro o que muestra el amperímetro sobre 3. Entonces, el valor de la resistencia que debemos conectar en paralelo con el amperímetro para que se cumpla lo que dice el enunciado es de 0.0133 ohms aproximadamente. Y bien, esto es el conjunto de problemas que teníamos preparado para el día de hoy. Esperemos que les haya servido. Y pues eso es todo. Síganse cuidando y sigan estudiando.